Jaime Núñez. Una de las notas también que esta semana, pues ¿qué sería? El jueves, viernes, fue también muy importante mediáticamente hablando, en los medios de comunicación, lo que tiene que ver con la Guardia Civil, todo lo que está alrededor de ello. Pasó en diputados, se fue al Senado de la República, regresará a diputados, pero habrá que ver qué es lo que viene con el tema de la Guardia Civil, con esta puntualización que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar del tema. Está Javier Oliva en la línea telefónica, él es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero, maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por regalarnos estos minutos. ¿Qué lectura le debemos dar a lo que sucedió primero en Cámara de Diputados y que después fue a Cámara de Senadores? Y lo que dijo el presidente de la República que tiene que ver con la Guardia Nacional. Lo escucho, ¿por dónde empezamos? Muy buenos días. Gracias, Jaime, buenos días, saludos al auditorio y al equipo en cabina, un abrazo para ti. Gracias. Lo primero que hay que decir que es que la discusión de la ley para la Guardia Nacional, para su creación, es una consecuencia directa de la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, en diciembre, de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Es decir, la búsqueda de encontrar procedimientos jurídicos que refuercen la participación de los militares en labores de seguridad pública sigue siendo un faltante fundamental por parte del Poder Civil hacia los militares, sobre todo cuando son los civiles y la población, autoridades me refiero, que solicitan la intervención de los militares, sean estos de la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano, la Armada de México, para buscar apoyar estas peticiones de auxilio. Entonces, teniendo este antecedente, el proceso que hoy se está viviendo en el Poder Legislativo, en particular en la Cámara de Diputados como Cámara de origen para la ley de la Guardia Nacional y el Senado como Cámara revisora, estamos observando las contradicciones, imprecisiones y en no pocos casos abierta ignorancia por parte de los legisladores y de algunos funcionarios federales en la materia. De tal forma que a mí me parece que el señalamiento hecho por el presidente de la República va en función, y me parece lógico, de lo que se asume que es la responsabilidad de los militares y los civiles en cuanto a seguridad pública se refiere. Esta idea o este planteamiento al cual yo tuve la oportunidad y el privilegio de participar en los foros convocados por la Cámara de Diputados, yo ahí abiertamente planteé que el asunto del mando mixto no hace sino diluir las responsabilidades. A mí me parece que las Fuerzas Armadas han respondido en todas y en cada una de las actividades que se les han asignado, no en este sexenio, sino desde hace varios. Ahora los tenemos precisamente auxiliando en la vigilancia de los ductos de petróleos mexicanos para evitar que se siga este saqueo del robo de combustibles. Entonces, sí me parece que la situación legislativa lamentablemente indica que la ley, si es que en algún momento se aprueba, se irá hasta el periodo ordinario. Ajá. Porque muy probablemente en la Cámara de Senadores se va a modificar a petición del líder político, eso sucede en cualquier régimen presidencialista. El líder del partido gobernante pues es el presidente, no es un asunto de división de poderes, es de lógica del sistema político. Claro. Entonces ahora evidentemente con que le metan 2 o 3 renglones tendrá que devolverse a la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, y volverse a discutir y a votar. Entonces con esta perspectiva a mí lo que me preocupa es seguir en la indefinición jurídica para nuestras Fuerzas Armadas. Hasta aquí mi primer comentario. Eso era lo que yo también quería preguntarle. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como sociedad, las fuerzas federales, en este caso la Marina, el Ejército, la Policía Federal, como cuestión jurídica para seguir atendiendo un tema que a las policías locales y estatales lo tiene rebasado, como es los actos del crimen organizado? Solamente para dar un dato. Durante el sexenio pasado, que fue una verdadera catástrofe de su política de seguridad pública, hubo, si no me falla el dato, alrededor de 170 soldados y marinos que murieron cobardemente asesinados por los delincuentes.
pero en cambio hubo alrededor de 5,000 policías locales asesinados también. Claro. Entonces nos podemos dar una idea de la violencia. 2018 cerró como el más violento de los últimos 20 años, es decir, desde que se toman los conteos de los delitos de alto impacto. Entonces sí me parece que el Poder Civil, y en particular el Poder Legislativo, pues siguen con esta parsimonia de hacer foros, discusiones, y digo, con toda franqueza lo digo de muchos de mis colegas, que hoy vamos a seguir discutiendo y analizando, pero no proponen nada, y la situación está empeorando. Y entonces, en ese sentido, por eso estamos en duda con los militares. Cualquier encuesta, pública o privada, por ejemplo, encuestas tan respetables como las de parametría, por ejemplo, en todos los casos traen en los primeros lugares como instituciones del Estado mexicano a las Fuerzas Armadas en términos de apreciación y confianza. Ahí van puenteando con las universidades públicas, con los medios de comunicación, con la iglesia, pero como institución del Estado consistentemente aparecen en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que le toca a los civiles? Pues cuidar ese prestigio y no estarla sobreexponiendo a labores que estrictamente no le corresponden. Por eso se requieren las leyes, se requiere la Guardia Nacional para que ejerzan esta función que los mismos civiles les estamos solicitando. Estamos platicando con Javier Oliva, él es profesor investigador de la UNAM en temas de seguridad. Profesor, el tema de la militarización, ¿se militariza el país? ¿Ya está militarizado el país? Este tema de la Guardia Nacional iba en ese sentido. Hemos escuchado a otros grupos de la sociedad civil que están preocupados porque cuando llegue otro gobernante no sabemos con qué intenciones puede utilizar a las Fuerzas Armadas. ¿Es válido todo ese temor? ¿Es válido todo eso que se ha visto? Esto que usted está señalando es una insensatez de la diputada Tatiana Cloutier, que a esa ignorancia es a la que me refiero. Es una verdadera insensatez plantearse, y sobre todo desde la tribuna de la Cámara de Diputados en esos foros, decir este tipo de cuestiones que no tienen ningún sustento ni histórico, ni analítico, ni jurídico. Entonces, y al contrario, lo que generan es como una reverberación negativa de algo que los ciudadanos estamos esperando de nuestras Fuerzas Armadas, que es recuperar la paz pública y la tranquilidad. Entonces, el término de militarizar lo han estado usando algunos colegas, algunas representantes de organizaciones gubernamentales, nacionales, internacionales, públicas y privadas, pero es un término propagandístico. Desde el año 2000, las Fuerzas Armadas no tienen un senador. Tenemos más de 30 años sin que haya un gobernador militar. No tenemos México es el segundo país que peor trata a sus Fuerzas Armadas en términos del presupuesto contra el Producto Interno Bruto. México le dedica el 0.5%, solo nos supera Guatemala con el 0.4%, y para darle una idea a nuestro auditorio, Colombia le dedica el 3.8%, es decir, 7 veces más. Entonces, la militarización también tiene que ver con ciertas prácticas que se lleva adentro de los cuarteles, se va hacia la sociedad. México de ninguna manera es un país militarizado. Eso es absoluta y estricta propaganda que no tiene ningún soporte. Estados Unidos, por ejemplo, el próximo año fiscal está llegando al 10% de su Producto Interno Bruto dedicado a las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando nosotros observamos funcionarios de extracción militar que estén en los primeros cargos, por ejemplo, acaba de renunciar el general Matis como jefe del Departamento de Defensa, ¿no? U otros militares que han estado muy cerca en el entorno del presidente de los Estados Unidos. Ahí se pueden hablar de una influencia política de los militares. En México no sucede eso. Yo he leído columnas como la de Pedro Salazar Ugarte, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un desatino formidable diciendo que los militares en México están buscando poder y que por qué van a ceder. La verdad es que desconocen el tema, y ahí es lo que generan es justamente confusión, y te agradezco mucho que me hagas esta pregunta. Por último, profesor y maestro Javier Oliva, ¿dónde debemos de nosotros como sociedad poner el énfasis en algo que hay zonas de la República Mexicana que si no estuviera la presencia de las Fuerzas Armadas, no sé qué historia estaríamos contando? ¿Qué debemos nosotros como sociedad estar exigiéndole a nuestros políticos? Tener un camino, hacer una ruta para que el Estado nuevamente retome la seguridad en estas regiones donde, por desgracia, en muchas ocasiones está pues en manos de los delincuentes. Los sistemas sociales en ciertas partes del país están gravemente afectados por las prácticas de ilegalidad,
una tolerancia a las prácticas criminales, sea por miedo o por comisión o por omisión. Pero lo cierto es que nosotros los ciudadanos tenemos la principal responsabilidad de esto, es decir, eso no lo van a resolver las Fuerzas Armadas, eso lo va a resolver si nosotros estamos atentos a que nuestros hijos no compren piratería, no compren dosis de droga al menudeo, no compren autopartes robadas, es decir, sí tiene que ver con un asunto de conducta ciudadana. Claro. Y ahí sí me parece que estamos en deuda, no solo con las Fuerzas Armadas, sino incluso con el desarrollo de nuestro país. Pues, maestro, profesor Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por estos minutos, de verdad se lo aprecio. Le deseo un extraordinario 2019, aún se vale. Gracias, claro. Y estaremos en contacto. Igualmente, feliz año todo el año. Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias, maestro. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar después de la misma con todo lo que está diciendo Donald Trump de la caravana migrante, está criticando. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Fórmula Noticias.